Hola guerrera, bienvenidas al podcast donde hablamos de divorcio y liderazgo femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu coach. Hola mis queridas guerreras, bienvenidas una vez más a este episodio del podcast Divorcio y Liderazgo Femenino. Como bien leyeron el título de este episodio, hoy vamos a estar hablando sobre el estrés. Tengo aquí en mi mano un libro que empecé a leer recientemente, que, como vieron en el título del episodio, se titula El milagro antiestrés del Dr. Carlos Jaramillo. No sé si alguno de ustedes le conocen, pero creo que sí, algo puedo hacer por este señor, que admiro muchísimo, es que vean su canal de YouTube. Búsquenle así como Dr. Carlos Jaramillo. Tiene información valiosísima y aunque en algún momento di con su libro El milagro metabólico, empecé a leerlo, pero no era mío. Empecé a leerlo, que estaba en un lugar determinado, encontré el libro, lo empecé a leer y lo pedí prestado. Cuando ya me dijeron, sí, te lo presto, que regresé a ese lugar, ya no encontré el libro, pero en cambio encontré este y yo digo, todas las cosas suceden por alguna razón. Básicamente hay mucha información sobre el libro El milagro metabólico. Es muy bueno para aquellas personas que quieren aprender a entender su cuerpo y quieren cuidar su salud. Pero afortunadamente ya yo estoy siguiendo muchas de sus recomendaciones desde hace 4 años, cuando justamente empecé a atravesar todo este proceso de divorcio. Lo primero que hice y descubrí que tenía que hacer era comenzar a hacer ejercicios de fuerza. Transformé, pero en un 90% mi cuerpo, y de cierta manera yo estoy muy a favor de muchas cosas que dice él, que a medida que vamos trabajando nuestro cuerpo, también estamos trabajando otras áreas de nosotras, y yo creo que transformé también mi mente gracias al ejercicio físico, de todas las cosas que se habla en todos sus libros, de todas las cosas que habla en sus videos de YouTube. Yo creo que lo más valioso es este punto de comenzar a hacer ejercicios y principalmente ejercicios de fuerza con pesas y no tanto ejercicios de cardio. Pues bien, este libro interesantísimo que tengo acá, que se titula El milagro antiestrés y habla de cómo enfrentar la mayor epidemia de este siglo. No he terminado el libro aún, recién voy por la mitad, empecé a leerlo el fin de semana y como saben, tengo hijos, tengo trabajo, tengo descansos, que es otra cosa muy importante, entonces no he podido avanzar más allá de la mitad del libro. Pues bien, creo que en 2 días ya llego al final porque es un libro que te devoras y que creo y recomiendo que toda mujer que esté atravesando un proceso de divorcio debería leer. Y justamente para ayudarle al doctor Carlos Jaramillo, que si en algún momento escucha este episodio del podcast o si en algún momento alguien que le conoce le comenta de este episodio del podcast, por favor díganle que le admiro muchísimo, que confío plenamente en todo lo que dice y en la forma en la que cuestiona todos los estudios que salen con respecto a la salud y a la medicina funcional. Entonces voy a aprovechar para hablar con ustedes de este tema. Y quiero abordarlo desde el punto de vista de la comprensión del estrés como un problema generalizado. En este caso, Carlos Jaramillo, doctor Carlos Jaramillo, destaca cómo el estrés se ha convertido en un problema omnipresente en la sociedad moderna. Y esto está afectando a personas de todas las edades y en cualquier tipo de situación de la vida. Y por eso creo que puede servirme como punto de partida para reconocer que el estrés puede ser también una parte significativa en el proceso de divorcio, tanto antes como después de que ocurra. Y es muy curioso porque en algún video del doctor Carlos Jaramillo, él hablaba de cómo su cuerpo reaccionó al estrés. Y luego lo he leído en el libro y justamente tiene que ver con una antigua relación de pareja. Y yo creo que trabajamos mucho, estamos como que expuestas a mucha información, a mucho bombardeo de redes sociales, de noticias, de contaminación ambiental, pero solo cuando nuestro cuerpo reacciona al estrés es que nos
tomamos el derecho de parar y en muchas ocasiones ni siquiera lo podemos decidir, y fue lo que sucedió, sin querer hacer spoiler del libro. Tanto en el caso del doctor como en el caso mío, nuestros cuerpos nos hicieron parar y tomar decisiones que frenaran este estrés en nuestro cuerpo. El doctor habla de qué le sucedió, que no lo voy a decir yo, pero tiene que ver con una relación de pareja y definitivamente tuvo que tomar la decisión también del divorcio, de la separación y demás, porque su cuerpo reaccionó a este estrés que le estaba generando el sobreesfuerzo, el sobretrabajo, el sobreejercitarse, pero sobre todas las cosas, su relación de pareja. Y en mi caso, ya lo he contado aquí en el episodio, yo ya llevaba mucho tiempo sin poder dormir bien, yo llevaba mucho tiempo sin sentir una conexión con mi pareja, pero sobre todas las cosas sintiéndome muy triste, muy incómoda y sin poder siquiera mantener una comunicación con mi pareja. Y yo estaba dentro de mi casa viviendo como una mujer mutilada de esa comunicación. Y en una ocasión, en el transporte público, mi cuerpo dijo ya no más y yo me desmayé literalmente en el transporte público sin que hubiese una razón fisiológica que tuviera que ver con alimentación o que tuviera que ver con sobre ejercitarme o que tuviera que ver con alguna enfermedad. Inmediatamente que esto sucedió, yo me realicé un chequeo completo. Obviamente recurrí a los médicos, o sea, yo dije, yo tengo leucemia, yo tengo un cáncer, yo tengo un cáncer en el cerebro, yo me imaginé tantos escenarios y finalmente después de hacerme exámenes del corazón, exámenes neuronales, exámenes de sangre, exámenes de la vista, incluso fui al odontólogo porque dije, debo tener algo quizás en la encía, un cáncer, algo muy grave que no me descubrieron los otros médicos. Y finalmente una doctora me miró y yo creo que de alguna manera notó de qué se trataba todo y me dijo, señora, señora, si me ve ahora no me dice señora, pero en ese momento me dijo, señora, solucione sus problemas, que lo que usted tiene es estrés. Y yo salí del médico, le comenté esto a mi amiga y mi amiga me dijo, tienes que tomar una decisión. Tú y yo sabemos lo que está ocurriendo, tienes que parar y tomar una decisión. E incluso me comentó la historia de una amiga que estuvo 3 meses en coma justamente por estrés. Si usted no me cree, lea el libro y verá que esto es médicamente real, esto es químicamente real y esto es biológicamente real. Nuestro cuerpo reacciona a todo esto. Y el pensar en el divorcio mientras se vive dentro del matrimonio puede causar mucho estrés. A mí me pasó que yo constantemente me estaba cuestionando cuándo vas a tomar la decisión definitiva, cuándo vas a reaccionar, hasta cuándo, qué tiene que pasar, que este tipo te amenace, que este tipo te pegue, que este tipo haga algo peor. ¿Qué estás esperando? Y esto me provocaba mucho estrés. Y esto se debe a varias razones. Una de ellas es que tenemos expectativas que no fueron cumplidas. Muchas personas, sobre todo nosotros las mujeres, entramos a un matrimonio con ciertas expectativas de cómo será nuestra vida de pareja, de cómo será nuestra vida cuando seamos madres, de cómo va a ser nuestro hogar, cómo vamos a manejar nuestra relación matrimonial. Y cuando estas expectativas no se cumplen, podemos empezar a experimentar estrés. Pensar en el divorcio puede surgir también cuando nos sentimos frustradas por no alcanzar estas expectativas o porque no la ha alcanzado nuestra pareja. Otra de las razones puede ser por conflictos matrimoniales no resueltos. El matrimonio ya sabemos que trae consigo conflictos y desacuerdos que no se resuelven de manera adecuada. Y no estoy hablando solo de infidelidades o de faltas de respeto. Estoy hablando de problemas comunes del día a día que no nos tomamos el trabajo de conversar, de hablarlo de manera constructiva. Y estos problemas se pueden acumular con el tiempo y contribuir al estrés. La idea del divorcio también puede surgir como una forma de escapar de estos conflictos y de visualizar una nueva vida sin estos conflictos. Otra de las razones puede ser las dificultades en la comunicación. La falta de comunicación efectiva dentro del matrimonio puede generarnos también estrés y puede generarnos tensiones.
sentirnos incomprendidas o no poder expresar de manera adecuada nuestras necesidades y nuestras preocupaciones puede llevarnos también a pensar en el divorcio como una solución. Y esto definitivamente genera estrés. Yo recuerdo que la primera vez que le planteé la separación definitiva a mi expareja fue mediante un mensaje de Messenger. Yo ni siquiera uso Messenger. Yo prácticamente no tengo la aplicación instalada. A veces me escriben y yo reviso los mensajes después de un mes porque tengo el Facebook, pero como tengo desactivadas todas las notificaciones, no me entero cuando las personas me escriben al Messenger, ni me entero cuando las personas me escriben al Instagram. Entonces yo lo que hice fue escribirle un mensaje por Messenger planteándole que si no mejorábamos ciertas cosas dentro de la convivencia, íbamos a tener que separarnos definitivamente. Otras de las dificultades pueden ser estos cambios en las circunstancias de vida. Pueden ser eventos estresantes como la pérdida de un empleo, problemas financieros, enfermedades graves o la pérdida de un ser querido que puede ayudarnos también a aumentar el estrés en el matrimonio y hacer que la idea del divorcio parezca más atractiva como una forma de escapar de esas dificultades. En mi caso, yo no tuve ningún evento estresante. Bueno, lo había tenido unos 5 años antes de decidir mi divorcio y fue ese choque fuertísimo que fue la infidelidad y la traición tan grande que sufrí yo al llegar a este país. Pero ya había pasado cierto tiempo. Yo creo que yo de alguna manera sí había perdonado de manera real, sí, este evento, pero yo no había podido recuperar la confianza. Yo no me sentía plena, yo no me sentía auténtica y por tanto no creo que haya sido un cambio en la circunstancia de mi vida, aunque sí tuvimos el nacimiento de mi hijo y yo creo que yo durante todo el embarazo y después del embarazo tuve depresión, pero en ningún momento hice nada o creía que no podía hacer nada para solucionarlo. Ya voy a hablar aquí sobre la depresión y me gustaría quizás invitar a un especialista, pero quisiera hacerlo. Otra de las razones que puede provocar también el pensar en el divorcio o esta sensación de estrés puede ser esas diferencias en los valores y en las metas que tenemos dentro del matrimonio. A medida que cambiamos como mujeres, como personas, como madres, como esposas y crecemos a lo largo de nuestras vidas, es posible que nuestros valores y nuestras metas cambien. Es más, yo diría que esto es 100% seguro. Nuestros valores y nuestras metas tienen que cambiar porque somos una raza en constante evolución. Entonces, si estas diferencias se vuelven muy significativas o se vuelven muy deseadas y no se pueden reconciliar con nuestra pareja, puede surgir esta idea de que el divorcio es una manera de buscar una vida más compatible con esta nueva perspectiva de vida. Y yo constantemente en mi mente tenía esta idea o fantaseaba con esta idea de que yo había sido una niña muy afortunada por crecer dentro de una familia donde había mucho respeto todo el tiempo, de mi mamá hacia mi papá y de mi papá hacia mi mamá mucho más y mucha consideración y mucha colaboración. Entonces yo me imaginaba también en esta idea de por qué razón yo tengo que convivir en este caos, por qué razón tengo que conformarme con esta vida que no es la que merezco, no es la que me mostraron mis padres y por tanto, si la esposa de mi hermano tiene un hombre como mi hermano, mi mamá tiene un hombre como mi papá, ¿por qué razón no puede haber allá afuera una persona especial para mí? Y yo fantaseaba con esta idea de yo puedo encontrar eso que quiero, merezco y necesito. Finalmente no es una cuestión de necesidad, sino es una cuestión de amor propio. Pues bien, también en el libro se puede reconocer esta variedad de manifestaciones del estrés. El libro ilustra cómo el estrés puede manifestarse de diversas formas y pueden ser estas tanto físicas como emocionales y esto también puede ayudar a las mujeres que están atravesando un divorcio a reconocer estos síntomas de estrés en sí mismas y también en sus seres queridos. Por ejemplo, yo lo reconocí mucho en mis hijos y esto puede hacerse permitiéndose una mejor gestión de este estado emocional que está cargadísimo. El estrés puede manifestarse tanto física como emocional y puede hacerlo antes, durante y después del divorcio. Y estas son algunas de las formas más comunes en las que podemos manifestar el estrés y puede
presentarse en cada etapa del divorcio. Antes del divorcio, yo presenté estas manifestaciones físicas que antes les hablaba, pero también algunos dolores corporales, y estos dolores pueden surgir de manera muy intensa. En muchas mujeres ocurren dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de espalda, y yo tengo una amiga que decía, yo tengo contracturado el cuerpo. Si tú eres una mujer que constantemente estás en movimiento, que estás realizando actividad física, que te alimentas bien, cuando usted empieza a experimentar estos dolores de espalda o estos malestares físicos, por lo general tienen mucho que ver con tensiones acumuladas. Y esta tensión es un grito de socorro del estrés. Uno de los problemas que también presenté yo fueron problemas gastrointestinales. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que yo tenga una buena alimentación? Y señores, cuando les hablo de que tengo una buena alimentación, yo no consumo alimentos procesados, yo no consumo embutidos, yo no consumo grasas, yo no soy una mujer de consumir alimentos fritos, de consumir comida chatarra, yo no como snacks, nada de eso, yo no tomo refrescos con gas, nada altamente procesado consumido. Yo me preguntaba, ¿por qué razón yo tengo un diagnóstico de gastritis? ¿Qué está pasando conmigo que yo tengo problemas gastrointestinales? Y eran unos dolores, unos ardores que yo no podía a veces ni alimentarme. Y es que el estrés puede causar estos dolores abdominales, náuseas, diarrea, estreñimiento. También tenía problemas de sueño, y el insomnio o el sueño interrumpido pueden ser muy comunes debido a esa ansiedad y a esas preocupaciones que están relacionadas con el divorcio. Ya lo hablaba en el episodio anterior. Y tuve muchos cambios de apetito. Como mismo a veces no tenía ganas de comer nada, otras veces tenía ganas en la noche de comer arroz, frijoles, llenarme, hartarme, y sentía que tenía mucha hambre. Y algunas personas pueden experimentar tanto pérdida de apetito, mientras que otras pueden recurrir a esta comida excesiva como una forma de afrontamiento, lo que les lleva a comer en exceso o a comer emocionalmente. Desde el punto de vista de las manifestaciones emocionales, por supuesto, podemos presentar ansiedad, nerviosismo, preocupación sobre ese futuro que no podemos visualizar. Podemos presentar depresión, ese sentimiento de tristeza, de desesperanza o esa sensación de pérdida puede surgir a medida que se enfrenta a esta posible realidad del divorcio. Puede manifestarse mucho la irritabilidad. En mi caso, yo la manifestaba incluso con mis hijos. Y es muy triste, pero lo tengo que admitir. Yo a veces estaba sumamente irritable con mis hijos. Por cosas pequeñas me molestaba y amplificaba estas cosas pequeñas. Y es posible que alguno de ustedes empiece a tener una menor tolerancia hacia los demás. Y esto puede incluir también a los niños que pobres, son inocentes, que no tienen la culpa, pero podemos manifestar esa irritabilidad, sobre todo con los pequeños. También tenía este sentimiento de culpa o este sentimiento de fracaso. Pueden surgir estos sentimientos por no poder salvar la relación o por el impacto que el divorcio pueda tener en nuestros hijos o en los amigos o en otros miembros de la familia. Durante el divorcio también podemos empezar a sentir estas manifestaciones físicas como fatiga crónica. Puede llevarnos todo esto a sentir una sensación de agotamiento extremo y constante. Y a mí me pasaba incluso cuando yo estaba todo el día acostada. Les he comentado que mi decisión del divorcio definitivo fue justo en este proceso de pandemia. Yo recuerdo que yo trabajaba desde la cama, yo abría mi laptop desde la cama, o sea, pasaba todo el día sentada y había veces que no quería ni salir a bañarme, y yo así todo siempre tenía esta sensación de agotamiento, de cansancio, y por supuesto tenía trastornos también del sueño o sentía palpitaciones, presión en el pecho, porque ese estrés que logré prolongar también aumentó esa sensación de presión o de problemas cardíacos que finalmente no los tenía, pero tenía esa sensación. Y lo más importante en esta manifestación física es que se suprime nuestro sistema inmunológico. Y el doctor lo habla en el libro. El estrés crónico puede debilitar nuestro sistema inmunológico. Esto aumenta nuestra susceptibilidad
a enfermedades y afecciones. Próximamente va a ser mi cumpleaños. Y recuerdo que el 29 de marzo del 2020, cuando me desperté, tenía un dolor súper intenso en la zona de la barbilla, el lado derecho principalmente. Y cuando me miré al espejo estaba completamente inflamada. No pude ir a un médico porque estábamos al inicio de la pandemia y teníamos que evitar ir al médico. Y yo dije, bueno, si me da fiebre, tengo que ir al médico. Ese día me dio fiebre, pero finalmente pasó y no tuve más fiebre. Y al parecer había sido un proceso de paperas. Imagínese usted. Yo tenía esta vacuna contra la papera, pero amanecí enferma. ¿Eso qué quiere decir? Que mi sistema inmunológico estaba sumamente débil. Dentro de esas manifestaciones emocionales también podemos tener esta sensación de duelo, de que estamos atravesando un duelo y esto provoca mucha tristeza. Es normal que sintamos esta tristeza profunda y es normal que pasemos por un proceso de duelo después de terminar un vínculo matrimonial. Pero esto a la vez empezó a provocarme ansiedad y preocupación, sobre todo por los temores que tenía sobre el futuro, por la seguridad financiera con todo este proceso de la pandemia y por la custodia de mis hijos. Esto me generaba mucha ansiedad. También algunas mujeres pueden presentar enojo y resentimiento hacia sus parejas durante el proceso de divorcio, porque estos conflictos durante el divorcio aumentan ese sentimiento de que nuestra pareja no nos respetó lo suficiente o no hizo lo suficiente por salvar el matrimonio. Esto a la vez nos lleva a estos sentimientos de confusión, de indecisión, de tomar decisiones importantes durante este periodo que puedan llevarnos a sentirnos abrumadas, a generar sentimientos de confusión y de indecisión, a generarnos esta sensación de estar completamente perdidas, de no saber qué hacer, de no saber qué rumbo tomar y no saber qué tipo de ayuda pedir. Después del divorcio también se puede sentir todo esto, la fatiga, los problemas gastrointestinales, los dolores crónicos, los trastornos del sueño, pero hacerlos de manera crónica. Y dentro de las manifestaciones emocionales también podemos empezar a sentir, después del divorcio, sentimientos de alivio. Algunas mujeres me han comunicado durante sesiones de coaching que inmediatamente después del divorcio comenzaron a sentir alivio, especialmente si esa relación había sido tóxica o había sido insatisfactoria. Pero desgraciadamente hay muchas mujeres que en el proceso de divorcio no logran sentir este sentimiento de alivio porque aún están enamoradas de su expareja y comienzan a sentir en cambio sentimientos de soledad, de aislamiento, porque esta adaptación a la vida nueva después del divorcio las puede llevar a sentirse solas, muy solas, a sentirse que no pertenecen a ningún lugar y que especialmente perdieron conexiones con familiares o con amigos que estaban muy alineadas a esa expareja. Y muchas comienzan a sentir, además de estrés, esta nueva ansiedad por estos nuevos desafíos de ser una madre soltera, de volver a las escenas de las citas, de volver a generarse esta ansiedad adicional que tiene que ver mucho con cómo nos perciben las otras personas. Y también puede generarnos estrés esta reconstrucción de nuestra identidad, porque después del divorcio, si estuvimos muy identificadas con este rol de ser la esposa de, algunas mujeres pueden sentir esa necesidad de reconstruir su identidad y encontrar este nuevo sentido en sí mismas, pero no encuentran la base suficiente para comenzar. No saben por dónde empezar, no saben cómo empezar a reconstruirse y esto también les genera mucho estrés. El doctor sugiere que la causa del estrés en una persona puede no afectar a la otra persona de la misma manera. En alguna ocasión, una de mis seguidoras en redes sociales me comentaba que ella sufrió durante mucho tiempo después del divorcio y ella sentía que su expareja lo había hecho de una mejor manera porque había encontrado pareja rápidamente, porque había reiniciado su vida como hombre soltero, porque no la extrañaba, porque no extrañaba a los hijos, porque no extrañaba la increíble vida que habían tenido antes. Y esto
es relevante para quienes enfrentan un divorcio, porque estas razones y estas circunstancias detrás de su divorcio han sido únicas para ella y no tienen por qué ser de la misma manera para otra persona. Y al reflexionar sobre las causas del estrés personalmente, las personas pueden comenzar a abordar estas fuentes de estrés de manera más efectiva. Algunas de estas fuentes comunes podrían incluir estos problemas de comunicación. Esta falta de comunicación efectiva entre las parejas puede también generar tensiones constantes y conflictos, y esto también contribuye a aumentar el estrés. Pueden aparecer estas disputas financieras, estas preocupaciones sobre la distribución de los activos, la manutención de los hijos y los cambios que hay en el nivel de vida que pueden causar una gran carga financiera y emocional. También otra de las fuentes puede ser esta preocupación por la custodia y la crianza de los niños, y las disputas sobre este tema pueden generar una gran cantidad de estrés y de ansiedad, especialmente si no se llega a acuerdos de manera amigable. Si existe la necesidad de entrar en procesos legales, que es mucho peor, ya lo he hablado aquí, el proceso legal del divorcio en sí mismo ya es estresante y complicado, especialmente si hay disputas sobre cuestiones legales como las propiedades, la manutención de los hijos y la custodia. Pero en mi caso, que tuve que incurrir en otros procesos legales, también creí que el estrés me iba a jugar una mala pasada, pero afortunadamente antes de que las cosas se agravaran más, busqué ayuda profesional y creo que lo estoy enfrentando de una manera muy efectiva. Estoy como que muy en paz y muy feliz, muy feliz de la forma en la que estoy enfrentando las cosas y de los recursos, las ayudas que se me han ofrecido y el apoyo que tengo en este sentido. Otras de las fuentes pueden ser ese ajuste a esa nueva vida, el adaptarnos de manera individual después de haber estado mucho tiempo en pareja puede ser muy desafiante, y esto también genera estrés por esa incertidumbre, ya lo he dicho antes, hacia el futuro. Y por último, quiero no dejar de mencionar el estigma social que está asociado también al estrés, porque en algunas culturas o comunidades sigue viéndose mal una mujer divorciada, y en algunos casos esta mujer puede empezar a generar estrés adicional y sentimientos de vergüenza y culpa que agraven ese estrés. En el libro, el doctor destaca cómo el estrés puede contribuir también a una variedad de problemas de salud física y mental, desde los problemas digestivos hasta trastornos del sueño y depresión. Al reconocer cómo este estrés puede afectar nuestra salud de manera general, las mujeres podemos tomar medidas proactivas para cuidar de nuestro bienestar durante y después del divorcio. Y aquí está la cabeza de Mirelis una vez más con este anticiparse, y esto es a lo que yo me refería en el episodio anterior con la ansiedad. Yo sabía que enfrentarme a un proceso de divorcio me iba a generar estrés y yo quería tomar medidas para anticiparme a eso. Yo creo que de alguna manera funcionó cuando dije, tengo que pararme de la cama y tengo que hacer ejercicios y tengo que empezar a hacer cosas distintas, y si no lo puedo controlar a él, no puedo controlar sus decisiones, no puedo ponerme de acuerdo con él en nada, tengo que hacerme responsable de mi cuerpo, de mis emociones y de mi vida. Y yo creo que sin haber conocido en ese tiempo al doctor Carlos Jaramillo, lo hice muy bien. Pero ahora digo, basándome en la filosofía que he leído, las medidas más eficientes para manejar ese estrés durante y después del divorcio podrían incluir, en primer lugar, autoconciencia y autocuidado. Tomarnos el tiempo para reflexionar sobre cómo estamos viviendo y qué aspectos de nuestra vida pueden estar contribuyendo al estrés. Esto puede implicar también una evaluación de la relación con nosotras mismas, la relación con los seres queridos y con el entorno que nos rodea. Si es necesario aislarnos, hacer un fin de semana de retiro espiritual, pues lo hacemos. Es muy importante que aprendamos a estudiar, a investigar cómo realizar la práctica del mindfulness.
el adoptar estas prácticas de atención plena que nos ayudan a estar presentes en el momento presente y a gestionar nuestras emociones de manera saludable, puede ayudarnos muchísimo a gestionar ese estrés. Y esto puede incluir esa práctica de meditación, práctica de respiración consciente y otras técnicas de relajación. Yo, en mi caso, tomé la decisión aquí donde vivo. Aquí tengo acceso al baño turco y decidí todas las semanas, al menos una vez a la semana, tomar un baño de vapor. Y eso me ha funcionado muchísimo. El doctor también lo recomienda en sus videos. Además de hacer ejercicio, de tener una alimentación sana, el poder hacer esto con frecuencia, el tomar baños de vapor o meternos en un hidromasaje, no sé, relajarnos de alguna manera y tener estas prácticas de presencia plena. Otra de las medidas puede ser este cuidado integral. En lugar de depender únicamente de medicamentos para aliviar los síntomas del estrés, que no digo que no los consuman, hay muchos casos que son crónicos y que la única forma de salir de ese estrés es a través de medicamentos, pero que seamos conscientes de que eso es una solución momentánea, que no puede ser una solución constante, una solución a largo plazo. Buscar un enfoque más holístico que incluya la alimentación balanceada, el ejercicio físico de manera regular, el descanso adecuado y las relaciones interpersonales saludables. Es muy importante que cultivemos relaciones interpersonales saludables. Tómate el tiempo para irte de café con una amiga. Tómate el tiempo para hablar, chatear por teléfono o para sencillamente hacer una videollamada con una amiga. A mí eso me funcionó muchísimo. En plena pandemia creé grupos de WhatsApp, hacía videollamadas con mis amigas y desarrollé estas relaciones interpersonales en esa búsqueda de tener un momento de esparcimiento, de risa. Recuerdo que creamos también un grupo de lectura y esto fue muy sanador para mí. Es importante también que trabajes en esa conexión contigo misma y con otras personas, pero sobre todo contigo misma. Esto puede incluir el pasar tiempo de calidad con tu familia, con tus hijos, con tus amigos y el practicar actividades creativas como puede ser coser, tejer o sencillamente leer un libro o disfrutar de la naturaleza. Prioriza ese bienestar sobre el éxito material y el libro habla muchísimo de eso. A veces estamos en esta posición de yo no tengo tiempo para lamentarme de lo que me está pasando porque tengo mucho trabajo. Y a veces el lamentarse no es ponerse a llorar, pero sí pensar sobre esto que te está pasando. Porque lo he visto mucho en sesiones de coaching con muchas mujeres que no se permitieron eso y un duelo que pudo haberles durado 3, 4, 5 meses termina durándole años porque nunca se tomaron el tiempo de conectarse con su dolor, de conectarse con esa experiencia tan traumática que es un divorcio. Entonces, el priorizar ese bienestar sobre ese éxito profesional quizás incluya el que en vez de hacer 3 cosas sobre tu éxito profesional, como por ejemplo viajar 3 veces al mes, decidas hablar con tu superior, con tu compañía y pedir que en vez de 3 veces al mes viajes solo 2 veces. Pedir que tus reuniones terminen en cierto horario o pedir que tengas mayor tiempo para almorzar o para tomar un break. No sé, se me ocurren muchas cosas, pero yo en el plano personal, yo recuerdo que yo quería hacer muchas cosas a la vez y ahora aprovecho y les digo, si han notado que no subo tantas historias a mi Instagram, si han notado que ya no subo tanto contenido a las redes sociales, tiene que ver justamente con esto. Yo he decidido tener más tiempo para mí que para los demás. Y esto no significa que deje de lado este trabajo tan importante como es el trabajo con las mujeres divorciadas, sino que mi vida tiene otras prioridades y dentro de esas prioridades está el tiempo de calidad con mis hijos, está el tiempo efectivo en mi trabajo y sobre todo en mi descanso. Yo llegué a notar que muchas veces dormía de 6 a 7 a 8 horas, menos de las 8 horas, o que no tenía un sueño tan reparador. Y ahora opté por establecer un horario para dormir
porque el horario de despertarse es bastante temprano. Yo hago ejercicio en la mañana. Entonces establecí que yo no podía dormirme más allá de ese horario, porque sabemos nosotros las mujeres que si no dejamos la cocina limpia, no nos queremos acostar a dormir, queremos dejar ciertas cosas adelantadas para el día siguiente. Entonces yo ya tenía un horario establecido para mis hijos, pero decidí que mi horario de dormir es inviolable. Entonces cambié las luces de mi casa, ya no tengo luces blancas, tengo luces cálidas, y esto va preparándome durante la noche para dormir de una manera correcta, no tener tanta exposición a la luz blanca y descansar de manera adecuada. Y esto ha hecho un cambio muy, muy importante en mi vida y en la calidad de mi descanso. De hecho, he comenzado a notar, ya lo he dicho aquí anteriormente, que yo hacía ejercicios y yo decía, bueno, no tengo mucha grasa corporal, pero he comenzado a ganar masa muscular, y eso se debe justamente a que mi cuerpo está descansando de manera adecuada. Y por último, queridas guerreras mías, el buscar ayuda profesional. Reconocer cuándo se necesita ayuda y buscar ese apoyo de profesionales de la salud mental. Yo soy coach, yo no soy psicóloga, yo no soy psiquiatra, yo no soy terapeuta. Busquen ayuda de un psicólogo, psiquiatra, terapeuta, y esto puede proporcionarles orientación y herramientas para manejar ese estrés de manera efectiva. Y justamente el doctor en el libro, como cuestiona esta ayuda profesional que va desde suministrar medicamentos a las mujeres para que enfrenten el estrés, propone estas técnicas. Yo quiero hablar también de algunas formas en las que ustedes podrían hacerlo. Justamente por esto de que, ay, no tengo tiempo, ay, no me puedo pagar un profesional, ay, no puedo hacer terapia, no puedo hacer este proceso ahora. Pues bien, hay mucha información en línea, y una de ellas el canal de YouTube del Dr. Carlos Jaramillo, y está el que puedas buscar educación o maneras alternativas, informándote siempre sobre las opciones que hay para manejar el estrés, como puede ser la meditación. He hablado de que en Spotify hay muchos canales de meditaciones guiadas y esto les puede ayudar muchísimo. Pueden empezar a practicar el yoga y también hay muchos canales de YouTube que le ayudan con eso. Pueden hacer quizás un poquito de esfuerzo y hacer una terapia cognitivo-conductual, que fue lo que hice yo para tratar la ansiedad, y pueden hacer uso de otras prácticas de bienestar holístico. Hay quienes le llaman orar, hay quienes le llaman meditar, pero esa búsqueda de la espiritualidad y el trabajar desde la espiritualidad nuestro bienestar puede ayudarles mucho. Pueden explorar cómo estas técnicas pueden beneficiar su salud mental y emocional durante y después del proceso de divorcio. Estas prácticas de autocuidado deben ser priorizadas, deben establecer estas rutinas que promuevan ese bienestar físico y emocional y espiritual. El decirse, bien, en vez de levantarme a las 6 de la mañana, me voy a levantar 10 minutos antes de las 6, y solo 10 minutos, chicas, de práctica de meditación pueden marcar la diferencia en tu día. Y esto también puede ser el incluir solo 20 minutos de ejercicio regularmente. No tiene que ser todos los días como lo hago yo, pero pueden hacerlo 3 veces a la semana o 2 veces a la semana. Y sobre todo, el mantener una alimentación balanceada, saludable, el establecer límites saludables en las relaciones y dedicar tiempo al descanso y a la relajación. El buscar apoyo profesional, que lo he dicho, el promover sobre todas las cosas la autenticidad. Anímense a ser auténticas con ustedes mismas, a honrar sus necesidades y sus deseos durante este proceso de transición. Esto puede implicar el decir no cuando sea necesario, el priorizar el tiempo para el autocuidado y el buscar relaciones que apoyen su crecimiento personal. En mi búsqueda de manejar mi ansiedad y de reducir ese estrés, yo he recorrido un camino larguísimo y creo que es admirable. Lo admiro de mí misma. He identificado las áreas de mi vida que contribuyen a mi malestar y he aumentado también las medidas de manera concreta para cambiar ese malestar. Me he comprometido conmigo misma a cuidar de mi bienestar de manera integral,
desde limitar mi exposición a estímulos estresantes como pueden ser la televisión, las noticias o algunos programas de radio, hasta priorizar mi salud física y mental con ejercicio y con alimentación saludable. Yo en algún momento creía que no era muy necesario esto de tener Spotify Premium, pero yo sentía que me irritaba tanto el que yo estuviera escuchando una música y que me interrumpiera la publicidad, que también yo puedo decir, interrumpir esa exposición o limitar esa exposición a publicidad ha sido muy saludable para mí. Y más allá de estas acciones que son tangibles, he cultivado una mentalidad de gratitud y de abundancia. Reconozco las bendiciones que me rodean y me permito ser flexible y compasiva conmigo misma en este proceso. He aprendido a ser coherente con mis valores, honrando mis necesidades y mis deseos más profundos. Mi viaje hacia ese equilibrio emocional y el bienestar no ha sido fácil. Yo no digo que va a ser fácil, pero cada paso que he dado refleja mi fuerza interior, mi compromiso con una vida más plena y auténtica. Sigo siendo o pretendo ser una inspiración para aquellas mujeres que también buscan sanar y encontrar paz en medio del caos. Entonces, en lugar de palabras de aliento, me digo simplemente: sigue adelante. Mantén la fe en tu capacidad para enfrentar los desafíos que la vida te presente. Confía en tu sabiduría interior, en tu intuición y en tu capacidad para adaptarte y crecer. Mi camino puede ser único, pero mi fortaleza y mi determinación son universales. En cada paso, en cada elección consciente, estoy construyendo el camino hacia una vida más plena y llena de propósito. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado y espero tenerles la próxima semana. Hasta entonces, abur abur.